un sistema embebido, como hablamos de un sistema inteligente que ejecuta cierta acción, podríamos decir que un sistema embebido es un Arduino, por ejemplo. Podríamos decir que un sistema embebido es un PLC, es un PIC, ¿no? Es un Raspberry, etcétera, etcétera. Pero los sistemas embebidos tienen ciertas características. El tema de procesamiento en tiempo real, el tema de confiabilidad, el tema de escalabilidad, el tema de portabilidad, de bajo consumo, mantenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, un claro ejemplo de un sistema embebido pues es un sistema basado en un microcontrolador o en un microprocesador. Entonces, nosotros vamos a tener estas dos partes. Por un lado el microcontrolador y por otra parte el microprocesador. ¿Por qué el microprocesador no se enseña a programar al microprocesador? ¿O por qué no se suele enseñar? Básicamente porque no es fácil conseguir un microprocesador. O sea, no es sencillo encontrar una plataforma que te permite interactuar con este microprocesador. Lo que se tiene a la mano es el microprocesador que está en la computadora. Y sí existen programas que te puedes descargar y puedes empezar a programar el microprocesador que está en tu computadora a través de código de lenguaje Assembler. Ahora, el lenguaje Assembler que manejamos para el microprocesador es muy parecido al que se usa en el microcontrolador, solamente que tiene más instrucciones, algunas cosas más. ¿Cuál es la ventaja de usar el microcontrolador? Que tú al momento de programar, tú sí vas a ver un producto final, vas a ver cómo están encendiendo tus LEDs, cómo estás mostrando un mensaje en una pantalla. En cambio en un microprocesador no, vas a imprimir algo y lo vas a ver en la pantallita negra. Si quieres controlar un LCD, no tienes un periférico para poder sacar esa señal a un LCD. A lo más lo que puedes hacer, y hace años se hacía, era la computadora tenía el puerto paralelo y a través del puerto paralelo recién podías mandar unos y ceros lógicos para encenderlo. Pero hasta eso se llegaba nada más en los cursos de microprocesador. Es por eso que normalmente se suele trabajar con un microcontrolador que internamente tiene un microprocesador y ese microprocesador se programa en Assembler o posteriormente en C. Entonces, cuando hablamos de un microcontrolador, estamos hablando de un dispositivo programable, ¿no? De un dispositivo programable, el cual lo podemos usar en distintas aplicaciones. En el tema de electrónica de consumo, en el tema industrial, el tema de telecomunicaciones, domótica, etcétera, etcétera. Y existen pues distintos fabricantes. Y dependiendo de cada país, de cada industria de cada país, hay marcas que son, digamos, más comerciales que en otras. En nuestro caso, en Perú, ¿cuál es la marca que predomina? Microchip. ¿De ahí qué otra marca han escuchado en el mercado peruano? Atmel, pero Atmel ya ha sido comprado por Microchip, ¿no? O sea, antes teníamos los Atmel con sus modelos ABR, los X-Mega, etcétera, etcétera. Pero hace unos cuantos años ya ha sido comprado por Microchip. Entonces, si uno compra un ATmega 328, que es un Arduino original, ahí dice Microchip, debajo ATmega 328P, por ejemplo, ¿no? No sé si puse la foto. ¿Qué otra marca han escuchado? Por ejemplo, está bastante de moda los RM. Los RM vienen, por ejemplo, los LPC o SPM. Y en ARM tenemos microcontroladores y microprocesadores. Solamente que te los venden ya como una tarjeta de desarrollo, ¿no? No te venden un microcontrolador para que lo pongas en un protobar y pongas a hacer aplicación. Sin embargo, existen muchas más marcas. Esta marca, por ejemplo, los Parallax, son microcontroladores bien interesantes que también se venden en Perú. Una característica de los Parallax, por ejemplo, este modelo P8X 32A, es que tiene 8 procesadores. Y tú puedes programar a cada procesador. Es como si fueran 8 microcontroladores en uno. Y ahí sí tienes 8 procesos paralelos. A diferencia del resto de microcontroladores, que como todo es secuencial, tú a través de programación puedes simular procesamiento paralelo. Pero aquí sí es real, porque tienes 8 procesadores. No tienes 8 procesadores. Eso se tiene, supongo
propio lenguaje, el Spin, que es muy parecido al C, pero también se puede programar en Assembly. Luego, esta marca también es bien interesante, los Rabbit, se usan en aplicaciones industriales y aplicaciones militares. ¿Qué diferencia hace un microcontrolador de otro para que este sea llamado de estándar industrial o militar? Porque internamente pues tiene bastante electrónica justamente que cumple con ciertas normativas. El tema de que unos soportan más temperaturas que otros soportan mayor sobrevoltaje que otros, el tema del ruido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una diferencia básica, por ejemplo, entre los ABR y los PIC es los ciclos de instrucción. Mientras que un microcontrolador ejecuta una instrucción cada 4 flancos del reloj, en un ABR cada ciclo de instrucción lo hace en un flanco. Luego, casi todos los pines de los ABR tienen resistencia pull-up internas. Y a través de hardware, de software, perdón, tú puedes configurar para habilitar ese pull-up. En cambio, los PIC, solamente algunos pines tienen pull-up, aunque en las últimas gamas ya han mejorado bastante. En los ARM, por ejemplo, todos los pines pueden ser cualquier periférico. Puede ser ADC, puede ser pin de entrada, puede ser pin de salida, puede ser PWM, puede ser timer. Simplemente a través de configuraciones, tú le dices si quieres que sea entrada, y si quieres que sea entrada, tú lo puedes configurar como pull-up o pull-down. También lo puedes configurar como entrada Open Collector. ¿Qué significa entrada Open Collector? Colector abierto. ¿Y qué es colector abierto? A ver, aquí está el transistor. Esta es la base, emisor, colector. Colector abierto, el colector no está conectado a nada. ¿Y a dónde está conectado el emisor? Tierra. Entonces, si yo tengo una entrada, o en este caso una salida, como colector abierto, si yo quiero mandar ese 1 o 0 lógico, ¿qué tendría que agregar ahí? Porque miren, colector abierto significa que tú vas a mandar acá un 1 lógico o un 0 lógico. Y te van a... un pin está a tierra y el otro pin está libre. O sea, tú podrías hacer esto lo podrías conectar a un LED. A ver, si yo mando un 1 lógico para que se sature el transistor, ¿el LED se va a encender? Si yo mando un 0 lógico para que esté en corte, ¿se va a encender el LED? Tampoco. ¿Qué hay que hacer para que funcione la carga? Si yo quiero que una carga se encienda, se active, necesito energía. Y para que no haya un cortocircuito entre el colector y el emisor, una resistencia. Y de esa manera recién funcionaría mi salida. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? De que tú no vas a mandar necesariamente siempre 5 voltios, porque tú escoges la fuente. Tú escoges la fuente. Entonces, por ejemplo, los ARM, eso es interesante. Te permite, tiene para Open Collector y tiene para Open Drain. ¿Qué es Open Drain? ¿Ah? Lo mismo, pero no es un BJT, ¿no? Entonces, en los CRM, por ejemplo, funciona de esa manera. Es algo bien interesante, ¿no? Entonces, todo eso ha evolucionado bastante para que también Microchip, al momento de adquirir a Atmel, pues empieza a mejorar sus microcontroladores. Por ejemplo, algo interesante, me han traído unas tarjetas en los Texas Instruments, es el entorno de programación de los Texas Instruments. O sea, programas en C general, pero tiene algo bien interesante. Tú programas, compilas, ¿no? Y el programa va a estar ejecutándose, ¿ya? Tiene que estar el microcontrolador conectado. Entonces tú en tu programa tienes variables, ¿no? Tienes variables donde estás almacenando el ingreso de datos o variables donde estás mandando información.
Entonces, imagínense que ustedes tienen una variable llamada temperatura, donde en esa variable de temperatura ya están adquiriendo datos del ADC y están multiplicando por algo, dividiendo en algo, y ya tienen acá los grados Celsius. Entonces tú, en el entorno de desarrollo, hay una parte donde escribes la variable y puedes ver en tiempo real cuánto es su valor. Entonces tú puedes ver 20, 21, 22. Ya no necesitas, como en un Arduino, publicarlo por el monitor serial para monitorearlo, sino la misma herramienta te lo permite. Y esa variable le das clic derecho, gráficos, y como ya tienes el dato, te lo grafica. Entonces, de una manera rápida, sin necesidad de estar poniendo un LCD, comunicación serial, nada por el estilo, ya puedes estar monitoreando la variable. Entonces, son herramientas de otros fabricantes, pero eso hace de que marcas como Microchip pues sigan avanzando, ¿no? Sigan mejorando. Cuando hablamos de un microcontrolador, estamos hablando de un dispositivo específico, diseñado para aplicaciones específicas. Y mencionamos que es un sistema cerrado porque en un solo integrado vamos a tener todo. Vamos a tener un microprocesador y vamos a tener distintos periféricos como memoria, periféricos de entrada, periféricos de salida, reloj, todo integrado en un solo chip, ¿no? Todo integrado en un solo chip. Entonces, en un microcontrolador pues vamos a tener distintos periféricos, todo en uno. Por un lado tenemos memorias, por otro lado tenemos periféricos de entrada y salida, por otro lado tenemos el procesador y distintos periféricos adicionales. A diferencia de un microprocesador que no está diseñado para aplicaciones de propósito específico, sino para aplicaciones de propósito general. Un claro ejemplo pues son las computadoras. En una computadora yo uso un microprocesador. En la tarjeta madre está el microprocesador solo, y si ustedes quieren video, aparte le ponen una tarjeta de video. Quieren red, aparte le ponen una tarjeta de red. Quieren memoria, aparte le ponen RAM, aparte le ponen su disco duro, audio, etcétera, etcétera. Entonces, el microprocesador es un dispositivo de propósito general, se usa para distintas cosas, pero no está incorporado, no tiene todos los periféricos en uno. Entonces ahí, por ejemplo, vemos uno de los primeros microprocesadores. Internamente, ¿qué tiene? Pues transistores, ¿no? Está lleno de transistores y de elementos pasivos, ¿no? Resistencias, condensadores, módulos. Entonces, en una computadora, ¿qué es lo que nosotros tenemos básicamente? Tenemos el procesador, y este procesador, obligatoriamente, si yo quiero que funcione, tenga una aplicación final, necesita de memoria. Esa memoria, tenemos distintos tipos de memoria. ¿Cuál es la memoria principal de una computadora? La memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de una computadora, es la memoria más rápida, ¿no? La memoria más rápida que tiene una computadora. Cualquier trabajo que se le mande a hacer a la computadora, él va a hacer consulta a la RAM. Es por eso que cuando yo deseo mayor procesamiento, me conviene tener mayor RAM, ¿no? Entonces, cuando usted se compra una computadora, una característica fundamental es la cantidad de RAM. Esa es la memoria principal. Las memorias secundarias son ya los dispositivos de almacenamiento. Entonces, a mí me conviene más tener una mayor cantidad de RAM que una mayor cantidad de disco duro. O sea, si te dicen 1 tera, 2 teras, digamos, no es tan bueno como tener 12, 14, 16 GB de RAM, porque sería lo mismo. Luego vamos a tener los periféricos de entrada y los periféricos de salida. En periféricos de entrada y salida es general, ¿no? Y todo lo que ustedes pueden conectar, teclados, pantallas, impresoras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de microcontroladores, es un solo circuito, donde tenemos todo en uno. Tenemos memorias, tenemos periféricos de entrada y salida, todo en uno. Este microcontrolador yo lo puedo conectar a un protobar, lo programo y ya puedo hacer una aplicación. Un microprocesador no, está formado por varios circuitos externos. Entonces yo no me puedo comprar un microprocesador
y ya lo quisiera empezar a programar. Yo no puedo hacer eso. Porque así le diseñes una tarjeta para que pueda tener pines de inserción y poder colocar en un protobar, igual necesitas el tema de sus periféricos, ¿no? Entonces es demasiado complicado tratar de trabajar con un microprocesador. Y actualmente los microprocesadores son de alta densidad, o sea, los vas a encontrar de 100 pines para arriba. En cuanto a las arquitecturas, vamos a tener distintos tipos de arquitecturas dependiendo del enfoque, ¿no? Son arquitecturas a nivel de hardware, arquitecturas a nivel de software. Por ejemplo, a nivel de hardware tenemos dos arquitecturas fundamentales, la Harvard y la von Neumann. A ver, la von Neumann es una arquitectura que se orienta más al tema de los procesadores, de los microprocesadores, y se usa bastante en las computadoras. Cuando yo tengo un dispositivo programable, sea un microcontrolador o un microprocesador, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Él, para ejecutar una acción, obligatoriamente necesita primero recibir la orden y segundo, una vez que tenga la orden, verificar en memoria el dato y procesarlo. Entonces, por un lado tengo el microprocesador y por acá tengo la memoria donde está el programa, que en este caso es una flash, y por otro lado la RAM, donde guardo mis variables. Entonces, la de arriba es la memoria del programa, donde está el programa, y la de abajo es la memoria de datos, donde almaceno mis variables. Entonces, ese microprocesador tiene que estar consultando constantemente ambas. La forma de consulta determina el tipo de arquitectura. Entonces, un tipo de consulta es referido a la von Neumann y el otro tipo de consulta es referido a la Harvard. En la von Neumann nosotros vamos a tener la memoria del programa y la memoria de datos en un solo bloque. No lo vamos a tener así, lo vamos a tener en un solo bloque. Entonces, el microprocesador, cuando quiera hacer un cierto proceso, va a tener que acceder a ese bloque, primero a la flash. Adquiere el dato y de ahí recién se va a la RAM, ¿no? En cambio en la Harvard no, en la Harvard sí tenemos los bloques de manera separada. Entonces, esta es la von Neumann. Por un lado tenemos la CPU y por otro lado tenemos la memoria del programa. Antiguamente era la ROM. Actualmente las que tenemos son las flash. Y la RAM, que es mi memoria de datos, donde guardo los datos. Entonces tengo una CPU y hace las consultas a memoria. El problema de esto es que es más lento porque tengo que hacer primero la flash, regreso, luego la RAM, regreso, ¿no? En cambio, si yo tuviera los dos por separado, en paralelo podría hacer ambos. Y acá viene algo interesante. La longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de la longitud de datos. ¿Qué significa eso? Yo acá tengo un bus de datos, que puede ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Las computadoras, como usan esta arquitectura, el bus de datos para ir a la memoria del programa y el bus de datos para ir a la memoria de datos es la misma. Entonces, si este bus es de 32 bits, va a ser 32 bits tanto para la RAM como para la flash. Ahora, ¿por qué no me conviene eso en un microcontrolador? Porque yo puedo usar una instrucción que solamente consume 8 bits. Entonces estoy desperdiciando el bus simplemente para trabajar con 8 bits. En la flash sí me convendría porque necesito que me mande varias instrucciones, pero hacer consultas quizás es suficiente 8 bits. Entonces ahí estaría desperdiciando. Eso no pasa en una computadora. En una computadora obviamente sí se requiere la mayor cantidad de recursos, por eso se trabaja así, pero en un microcontrolador no. Es por eso que en un microcontrolador se trabaja con arquitectura hardware. Por un lado tenemos la memoria de datos y por otro lado tenemos la memoria del programa, la flash. Entonces yo puedo hacer las consultas en paralelo. Y como puedo hacer las consultas en paralelo,
el bus de datos para la RAM y el bus de datos para la flash puede ser diferente. En los microcontroladores PIC, el bus de datos es diferente. Por ejemplo, para la RAM es de 8 bits, pero para la ROM puede ser de 12, 14, 16 bits. En los ADR, el bus de datos, si bien es cierto, están separados, el bus de datos sí es el mismo. 8 para RAM, 8 para flash. Así depende de cada fabricante, ¿no? Por ejemplo, como en la von Neumann, ¿no? Por un lado saca la instrucción, memoria del programa, y por otro, y del mismo bloque, la memoria de datos. Por un solo bus, ¿no? Igual, si yo quiero mandar información, en cambio acá es en paralelo, en la arquitectura hardware. Entonces, está ingresando una instrucción, está ingresando un dato o está saliendo un dato, ¿no? En paralelo. Entonces tenemos dos memorias separadas y aquí en uno solo. Entonces no limita el ancho de banda, ¿no? Por un solo bus tenemos que hacer ambos. En cambio acá tenemos dos buses diferentes y pueden ser distintos. Para esta clase de microcontroladores, 14 bits es la memoria del programa y 8 bits la memoria de datos. Va a depender del microcontrolador. Hay microcontroladores de 8 bits, microcontroladores de 16 bits, por ejemplo los DCPs, que es para procesamiento digital de señales, son de 16 bits, y los de gama alta, que son los microcontroladores de 32 bits.